vez había un rey muy desgraciado que tuvo la desdicha de reñir con una hada poderosa, y ésta le condenó a que todos los días, al dar la primera campanada de las 12, recibiera su majestad en las augustas mejillas un soberano par de bofetadas. El humillante castigo era propinado por unas manos invisibles pero duras que ponían los regios carrillos echando fuego. Y el rey, para evitarse la vergüenza de recibir los consabidos bofetones delante de su corte, se encerraba en su despacho a las 11:15 y no salía de él hasta las 12:10, después de haberse refrescado la parte dolorida. Los cortesanos nada sabían de aquel castigo misterioso y no podían averiguar la causa de aquellas breves ausencias del rey. Para evitar que por un descuido le atizaran los sopapos en plena corte, hacía vigilar constantemente su cronómetro por 2 relojeros de confianza, uno de los cuales tenía el encargo de decir al sumiller para que éste lo dijera al maestresala, y éste al introductor de embajadores, y éste al primer ministro. «Señor, las 12:15». Era oír esto y el rey, dejando cuanto le ocupara, incluso suspendiendo la ceremonia más solemne, salía disparado a encerrarse en su despacho, hasta las 12:10 en que volvía a ocupar el trono más encarnado pero más tranquilo. Su reloj de bolsillo lo arreglaba del modo siguiente: así como los madrileños rectifican la hora viendo caer la bola del reloj que hay en la torre del Ministerio de la Gobernación, el desdichado monarca ponía su reloj en las 12 apenas recibía las bofetadas de ordenanza. De este modo evitaba que un retraso inadvertido lo comprometiera. Pero un día, ¡oh dolor!, se estropeó una de las ruedas del cronómetro y a su majestad se le paró el reloj de bolsillo. Y cuando el relojero de guardia anunciaba las 12:15, sonaron 2 tremendos cachetes aplicados sobre los mofletudos carrillos de su majestad en medio de una espléndida fiesta cortesana. «No son las 12:15», rugió el monarca, «son las 12 en punto, y esos relojeros que Dios confunda, así saben de hora como yo de freír espárragos. Que los ahorquen provisionalmente mientras dispongo el castigo que merecen». «Señor», exclamó el primer ministro, «¿por un error de 15 minutos disponéis la ejecución de 2 padres de familia? Se puede ser muy buen padre de familia y tocar muy mal el clarinete. Yo les pagaba no como padres, sino como relojeros. Pena de muerte al que interceda por ellos». A todo esto los cortesanos habían oído bofetadas, pero no sabían dónde, y se miraban unos a otros sin saber quién las dio ni quién las recibió. El rey estaba desesperado y trataba de dulcificar aquel castigo poniéndose una especie de barba de algodón en rama, pero el día en que tal hizo fue doble la ración y a poco echa las muelas por la boca. Resignóse a sufrir los testarazos a cara descubierta y a gestionar por cuantos medios pudiera el perdón de la vengativa maga. A todo esto había en un pueblecillo inmediato un mozalbete de 15 años llamado Toribio, travieso como él solo y entremetido como ninguno, el cual se marchó en busca de fortuna. Llegó a la corte, en donde tenía un paisano mozo de cuadra, persona muy influyente en palacio.
porque el rey gustaba de su conversación y solía bajar a las caballerizas para ver cómo los caballos se espantaban las moscas con la cola. Allí convocó a Toribio, que tal era un jovenzuelo recién llegado, y cuando se enteró de que a toda costa quería hacerse rico, le propuso con toda reserva que buscase al hada Quejicona, su enemiga, y comprara su perdón a cualquier precio. Estando en esta conversación, sonaron 2 bofetones y las mejillas del rey se colorearon. «Las 12 en punto», exclamó tristemente. «Tengo el reloj en los carrillos». Toribio lió el petate en busca de Quejicona sin saber cómo dar con ella, pero preguntó si había alguna maga en la población e indicáronle una que por cantidad de 10 céntimos de peseta, cuando todavía eran las pesetas, daba las señas y hasta el retrato y pelo de quien se le preguntara. Diole el mago las señas de la habitación de Quejicona, maga de primera clase que vivía en una guardilla de una casa vieja sin ascensor, lógicamente, y llegado allí, mientras fregaba a Quejicona los platos del cocido, la expuso la conveniencia de que suspendiera el castigo al monarca. «Deje usted que se entretenga un poco», exclamó la maga, «así se rascará y tendrá algo que hacer». Por fin se apiadó del rey, pero poniendo por condición que había de dar a Toribio por esposo a la princesita mayor, que era una muchacha ideal, sin más defecto que el que era un poco coja y algo manca, y que hubiera tenido unos buenos ojos de no ser bizca y una soberbia mata de pelo si no hubiera sido calva, como la palma de la mano, en fin, un partido soberbio. Accedió el rey a lo solicitado, lógicamente, y la boda se celebró con mucha pompa. Hizo a Toribio príncipe de Truchimán y señor de inmensos estados que le producían 50 céntimos de peseta diarios para sostener el lujo de su casa. El hada Quejicona se brindó a ser la madrina. El padrino fue el rey, pero en el acto de la boda, Quejicona, al oír la primera campanada de las 12, soltó a su compadre 2 bofetones de los de barba de pavo, que dejaron al monarca sin saber en dónde estaba. «Estos son mi regalo de boda», dijo, «porque son los últimos que propino al rey mi señor». Quedó éste contento con verse libre de aquel solfeo cotidiano y todos alegres de ver a Toribio hecho un príncipe de lo más tieso que se ha conocido.